vimos un video de vectores con ustedes. ¿Sí vi con ustedes un video de vectores? No, profe. ¿No, profe? ¿Vimos? Ok, eso puede ser otra opción que podamos ver. Solo vimos lo de escalar. Ah, ok. Nada más hasta ahí nos quedamos. Ok. Perfecto. Sí, es que hay un video que nos habla de otra manera que son los vectores. Y eso nos da nos puede ubicar dentro de este tema. Bueno, es que déjenme ver si lo encuentro aquí. Si no, pues ahorita comenzamos la clase. No pasa nada. Bueno, ya de hecho ya comenzamos la clase. Pero creo que no está. Perfecto. Bueno, déjenme buscarlo en esta otra opción. Y el video se llama, en este caso, es una serie de videos. Es una editorial. Ah, se escucha bien esa música, ¿eh? ¿Alguien puso música? ¿Perdón? ¿Alguien puso música? No, profe. Perdón, soy yo. ¿En Fundación? No, es que entré a otro canal. Es que tengo dos buscadores al mismo tiempo y escuché una música muy bonita. Entonces vamos a buscar aquí universo, en este caso mecánico. Así se llama el video. Y tiene que ver un tanto con, como les comentaba, con el video. Uno de los videos se llama vectores. Y podemos tener esa opción de ver ese video. De hecho, es una historia muy breve de pues, lo que vamos a ver del tema que estamos situados, ¿no? Entonces, pues prácticamente podríamos ver ese video y ya después entramos de lleno a lo que viene haciendo la clase también. Esa sería otra opción, con la cual comentarles que ya existe un espacio en Google Classroom, en donde, pues bueno, hay algunas actividades que en su momento las voy a ir subiendo para que ustedes realicen, pues, sobre todo esa actividad. Déjenme ver aquí. Ya, perfecto. Sí, ya vimos el video de hecho, hay un video, ¿no? Que ustedes ya debieron haber terminado. Es el video que relaciona con el resumen de un video de las unidades fundamentales, ¿no? Creo que ya lo hicieron, si no más me equivoco. Entonces, ahorita vamos a ver parte de este tema. En este caso vamos a ver otro video. Va a ser el segundo video. En este caso de universo mecánico. De universo mecánico. Tiene que ver con el tema de vectores. Tema, en este caso, vectores. ¿Vale? Entonces, bueno, ahorita les comparto les voy a compartir el espacio, la ventana, y entonces, por favor, vamos a ver este video, que se llama, ahorita les comparto aquí la pantalla a través del medio, ya está aquí la pantalla, ya la pueden observar, ingenieros, ya la pueden visualizar. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces vamos a ver este video que se relaciona, de hecho ahí viene el subtítulo en la parte de abajo, se llama Vectores, y es el tema que vamos a ver ahorita en este preciso momento. Entonces, para ello les voy a pedir de favor que hagan un pequeño resumen de este video, que aproximadamente tiene una duración, dice aquí, de 28 minutos. Es de manera general, entonces recuerden que todo este tipo de trabajos, pues van a ser en sí son evidencias que forman parte de su portafolio para este primer parcial. Entonces, en el cual ahorita voy a subir en el transcurso que corra el video, voy a hacer una carpeta dentro del espacio que tenemos en Google Classroom, para que ustedes ahí puedan subir sus evidencias, ¿no? En este caso van a hacer un resumen de este video que se titula, en este caso, Vectores. Entonces voy a empezar a reproducir el video y ya me dicen ustedes si se escucha. Profe, una pregunta antes de que continúe. No, ingeniero Ángel Cabrera, no, para nada, no, con usted no. Nada, sí, adelante, ingeniero. Profe, ¿el resumen va a ser en Word también? Bueno, los resúmenes, bueno, de favor, bueno, hay varias opciones, ¿no? Eso ya lo dejo un tanto a su criterio, a sus criterios, pero en este caso, contestando a la pregunta, lo pueden hacer en una hoja, ya sea en el formato electrónico que es Word. Ahí ustedes pueden ir, mientras van viendo, van escribiendo su resumen. Posteriormente lo van a convertir en formato PDF y lo suben a la plataforma que ya tenemos ahí establecida en Google Classroom. Esa es una. La otra opción es de que, bueno, igual,
por situaciones no tienen una computadora a mano, lo pueden hacer en su cuaderno, donde están haciendo sus apuntes, o llevan sus notas de la clase. En este caso, ahí posteriormente, ¿qué van a hacer? Le toman una imagen, y esa imagen la convierten en formato PDF para posteriormente subirla a la plataforma. Entonces, pues bueno, hay opciones, ¿verdad? Hay opciones, entonces, cualquiera de esas dos es más que suficiente, ¿verdad? Para poder tener como parte de sus evidencias. Entonces, espero haber contestado su pregunta, mi estimado ingeniero José Ángel Cabrera, ¿ok? Sí, profe, gracias. ¿Qué tal, cómo está el clima por aquella zona? Ahorita ya se despejó, profe. Ya se Qué bueno. fue el huracán, ya hizo su destrozo y ya pasó. Pues sí, ¿verdad? Ya después de la tempestad viene la calma, como dice el dicho, ¿no? Pero todo bien con la familia por allá. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Todo bien, gracias a Dios. Perfecto. Qué bueno, eso es lo mejor, ¿no? Porque siempre es impresionante ver cómo la fuerza de la naturaleza domina cualquier potencia mundial, ¿no? Y no se diga pues todo lo que genera, ¿no? Con lo que lleva parte de su camino, todo prácticamente es un cambio muy, muy drástico, ¿no? Pero bueno, entonces, pues vamos a continuar entonces con este video. Voy a reproducirlo y posteriormente, pues bueno, obvio que voy espero que no se escucha doble el eco, porque eso sucede cuando tengo mi micrófono abierto. Entonces lo voy a empezar a reproducir, ¿va? ¿Se escucha, ingenieros, el audio? ¿El bullicio? Sí, se Adelante, escucha. ingenieros. Perfecto, entonces voy a comenzar entonces con la reproducción del video y voy a cerrar mi micrófono, ¿eh? Permítanme. No sé dónde estoy. Aquí estoy. Algunas cantidades en física no solo tienen magnitud, también tienen dirección. Dichas cantidades son representadas por vectores. Hay cosas que son estrictamente cuestión de puntos de vista. Por ejemplo, Copérnico decía que todos han mirado siempre el universo desde el punto de vista de la Tierra. ¿Qué ocurriría si mirásemos desde el punto de vista del Sol? Y ya saben ustedes cuál fue el resultado. Se desmoronaron los cielos. Por eso, el punto de vista de ustedes no deben tomarlo a la ligera. Una vez que se ha elegido un punto de vista, se necesita tener unos medios de describir exactamente dónde está algo y qué camino sigue. ¿Cómo hacerlo? Los jugadores de ajedrez, por ejemplo, tienen un sistema para decir dónde está cualquier pieza sobre el tablero y cómo se mueve. Los niños jugando al juego de los barcos encuentran también la forma de explicar exactamente dónde está algo. También nosotros, los científicos, al igual que los niños o los ajedrecistas, también tenemos que tener algunos medios para describir exactamente dónde está algo. Al norte del Océano Pacífico, cuando hay un acorazado en juego, no está seguramente implicado en un juego de niños. Este es el centro de guardacostas Alameda, en la bahía de San Francisco. Y aquí los métodos para localizar un barco, para enviar uno en el instante mismo que llegue la información, son estrictamente profesionales. Tanto en horas de vigilancia sin incidentes como en momentos de crisis en alta mar, el guardacostas de los Estados Unidos siempre cumple con su deber con una enorme variedad de formas y de medios. Cartas de navegación muy detalladas y precisas, una gran familiaridad con la bahía y las aguas de los alrededores, una electrónica muy sofisticada, dispositivos de rastreo de alta precisión, personal sin igual en las costas norteamericanas. Con estos recursos cuentan los guardacostas de los Estados Unidos. Y fuera de la vista, pero nunca olvidados, están en su poderosa ecuación de talento, entretenimiento y tecnología las herramientas de la matemática vectorial. Una magnitud que tiene módulo y dirección es un vector y se representa por una flecha. La dirección de la flecha es la dirección de la magnitud y su longitud indica su módulo. Desplazamiento, velocidad, aceleración, son todos vectores. En las ecuaciones, los vectores se escriben en negrita. Las magnitudes corrientes, como tiempo
y masa son escalares. En las ecuaciones, los escalares se escriben en bastardilla. El módulo de un vector también es un escalar. Se representa por la misma letra, pero en bastardilla. Con vectores, incluso las operaciones matemáticas más familiares adquieren un nuevo significado. Por ejemplo, si dos vectores se suman juntos, la suma no es simplemente un número, es un nuevo vector. Los vectores también se pueden restar uno de otro, y el resultado es otro nuevo vector. Por supuesto, si el guardacostas utiliza los métodos científicos, clásicos o no, sus herramientas están al minuto y listas para ser utilizadas. Un oficial recibe una señal de peligro. Y al margen de lo que el futuro, al atender la llamada, él está preparado. Tiene que estar. En el desempeño normal de su labor, el guardacostas salva todo tipo de animales marinos. Y de hecho, salva incluso a los que sería mejor estuviesen en tierra firme. Una tripulación de marinos domingueros en un buen yate, el Irish Coffee, parece que se ha ido a la deriva. Por supuesto. Y se encuentran perdidos en un punto totalmente desconocido. Tampoco es que se conozca muy bien cómo pueden el capitán y sus hombres haber llegado a semejante situación. En cualquier caso, el guardacostas usa sus propios recursos. En el chasquido de un interruptor, Se oye el eco de la tripulación del barco. Los hombres se ponen rápidamente en movimiento. pero espera un segundo. Este acercamiento puede no ser necesario. Al menos por el momento, desde el punto de vista de la tripulación del yate. Mientras haya bebidas a bordo, no hay todavía situación de peligro en el Irish Coffee. Malcolm Bogart y Percival Flynn, hombres valientes que en alta mar adquirieron su bravura de su jefe, el capitán Duke. Tanto si el peligro es inmediato, como si solo fuera potencial, los guardacostas de los Estados Unidos nunca lo toman a la ligera. Irish Coffee, aquí el guardacostas. Indique situación y naturaleza de su dificultad. Aquí Irish Coffee. Tenemos problemas y estamos en algún lugar fuera de las costas de San Francisco. Atención, Irish Coffee. Sintonice el canal 13 en su monitor y póngase en contacto con nosotros cada 15 minutos. Estar perdidos en el mar no es cosa de risa. Y si se trata de alguien que no está debidamente preparado para ello, puede hacer que la situación sea todavía más peligrosa. Y en particular, cuando estas coordenadas se encuentran en el mapa de calles de San Francisco. Sin embargo, hay algo que se debe aprender aquí. Estas líneas forman una cuadrícula rectangular, al menos en cuanto lo permite la forma esférica de la Tierra. Cualquier punto de este mapa se puede localizar determinando sus posiciones horizontal y vertical. Por ejemplo, imagine un lugar en el mapa marcado con el punto rojo. Supongamos que el punto rojo tiene su coordenada horizontal x menos 150 kilómetros y su coordenada vertical y menos 124 kilómetros. Cualesquiera que sean las distancias en tierra, mar o en aire, un sistema de coordenadas es de vital importancia para todo plano. Los planos de las calles en las grandes ciudades llevan cuadrículas. Y como el de Nueva York, cada plano tiene su sistema de coordenadas. Pero incluso con lugares famosos, tales como el Central Park, o Boston Common, o la Casa Blanca, en la avenida de Pensilvania. Los planos pueden desorientar a quien no esté familiarizado con cuadrículas rectangulares. Por supuesto, para los oficiales de policía o para los taxistas, esa cuadrícula es simplemente un modo para ir de un sitio a otro.
Pero para algunos, encontrar el camino por el mundo presenta un reto. Un reto como el que tuvieron estos hombres que realmente comprendieron el significado de la palabra coordenada. En la historia de las matemáticas, René Descartes y Pierre de Fermat escribieron el capítulo de introducción a los sistemas de coordenadas. En el siglo XVII, estos eruditos franceses tramaron ingeniosamente un esquema para conectar la geometría con el álgebra. Al mismo tiempo, pero al otro lado del Canal de la Mancha, John Wallis desarrollaba una teoría en términos semejantes. Aunque Carl Friedrich Gauss fue el primero en introducir la idea de número complejo, y más tarde inventó el nombre. En su libro Álgebra, Wallis representaba un número complejo, por ejemplo, A más BI, midiendo la parte real a lo largo de un eje horizontal y la parte imaginaria B a lo largo de un eje vertical. Aún hoy los números de un plano cuadriculado pueden parecer complejos. Si los caminos en las grandes ciudades pueden parecer confusos, piensen ahora en el apuro de los extraños en el mar. ¡Ahí, mira! ¡Es una avioneta! ¡Sacad las letras! ¡Deprisa, ¡Vamos! deprisa! ¡Corre! ¡Antes de que se vaya! ¡Corre! ¡Eh! 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 Perderse sin un buen mapa le ocurre a cualquiera, pero que le encuentren a uno que no tiene mapa da un poco más de trabajo. Para aproximarse a una nave a la deriva, el guardacostas tiene a mano diversos métodos de hacerlo. Uno de ellos se llama triangulación. Se establecen dos ángulos diferentes de recepción de radio usando antenas direccionales y se trazan unas líneas rectas hasta su intersección. Si ahora el guardacostas fuera a triangular, y si el mar fuera tan previsible como son las matemáticas, el Iris Coffee debería estar más o menos aquí. Eso suponiendo que el Iris Coffee se estuviese quieto, lo que es mucho suponer. Los barcos suelen ir a la deriva, a merced de las corrientes marinas. No basta conocer su posición en un tiempo fijo. El guardacostas necesita saber también el rumbo y la velocidad con que el Iris Coffee va a la deriva. ¿Hacia dónde va? ¿A qué velocidad? Bien, obviamente el capitán tiene una nueva forma de enfocar el problema. No va a encontrar tales respuestas en las páginas de Moby Dick. Lanzar señales de humo no parece que conduzca a parte alguna. Otra señal de socorro probablemente no va a perjudicar más. Aquí Iris Coffee, fuera de la costa de San Francisco. Por favor, contesten. Estamos fuera Si de la Bogart costa de diera al San guardacostas una segunda posición, el cuadro podría parecer algo así. Aquí Iris Coffee, por favor. Ambas posiciones se unen por una flecha, desde la posición 1 hasta la posición 2. La dirección de la flecha muestra cuál es la ruta por la que el barco va a la deriva. Su longitud muestra la distancia. Esta flecha se llama vector desplazamiento. Con más información, el guardacostas podría estimar el rumbo del barco a la deriva, uniendo los vectores desplazamiento, el origen de uno al extremo del otro, lo cual es justamente la suma de vectores. Ellos podrían estimar también la velocidad con que va la deriva, dividiendo los vectores por el tiempo entre las señales recibidas. Se puede multiplicar un vector por un escalar. Este nuevo vector tiene la misma dirección y sentido si el escalar es positivo, pero su módulo puede ser diferente. Si se multiplica un vector por un escalar negativo, invierte su sentido. Por supuesto, un guardacostas moderno raramente calcula la ruta de un barco a la deriva trazando vectores de desplazamiento y velocidad a mano. Sin embargo, cuando se vale de ciertos principios de la navegación y de las matemáticas, el valor del vector no puede ser subestimado, ni incluso aquí su historia puede ser pasada por alto. El álgebra vectorial nació en el siglo XIX y sus progenitores fueron William Rowan Hamilton, un irlandés, y un alemán llamado Hermann Grassmann. Con la creación de esta matemática, Grassmann intentó desarrollar una estructura algebraica en la cual se pudiera basar la geometría de cualquier número de dimensiones.
Aunque muchos opinaron que su trabajo era demasiado complicado para aquel tiempo, las semillas de las matemáticas de Hermann Grassmann procedían del bagaje intelectual de la antigua Grecia. La ley del paralelogramo para la composición de fuerzas que Aristóteles consideraba en el caso especial de un rectángulo es un ejemplo de la suma de vectores. Desde entonces, de una manera o de otra, esa idea ha sido considerada con el mayor cuidado. Isaac Newton pensó bastante en la ley del paralelogramo para la composición de fuerzas para incorporarla a su magnífica obra Principia. Incluso entonces se necesitaron un par de siglos más para que Grassmann y Hamilton comprendieran el alcance y las muy diversas aplicaciones de los vectores. Intentando interpretar matemáticamente la rotación en el espacio en términos físicos, Hamilton buscó una analogía tridimensional de números complejos. En lugar de ello, encontró un álgebra de objetos de 4 dimensiones que llamó cuaternas. Una cuaterna tiene una parte vectorial que es tridimensional y una parte escalar unidimensional. Aunque ello mejoraría el concepto de vector y de escalar, Hamilton ideó un modo enormemente viable de expresar la mecánica de Newton. James Clerk Maxwell, un pionero en electricidad y magnetismo, vio el brillo teórico de las ideas de Hamilton. Pero aún así, en general, no fueron aceptadas para ser efectivas. El contenido y la forma tenían que ir a la par. Mientras que la teoría de Hamilton era muy sencilla, su forma era demasiado complicada para poder sobrevivir. Pero en esencia, sin embargo, la teoría sobrevivió. En el siglo XIX, el profesor de Yale, Josiah Willard Gibbs, tomó las ideas originales de Hamilton y Grassmann y las aplicó a la física teórica. No obstante muy reacio en aceptar ideas ajenas, Gibbs esperó 2 décadas antes de permitir que E.B. Wilson reordenara sus notas en forma de libro. Finalmente, con su publicación en el año 1901, los vectores dieron la vuelta al mundo hasta que, igual que el sonido de la música, pudieron ser escuchados en casi todas partes donde había encuentro entre personas. Por supuesto, el álgebra vectorial como la notación musical requiere práctica. Incluso a bordo del Irish Coffee, un poco de ejercicio no empeoraría mucho la situación. Y en cualquier caso, al contrario que en la lírica de ciertas canciones, los vectores tienen muchas aplicaciones. Un vector se puede multiplicar por otro vector. El producto escalar de A y B es un escalar que mide la tendencia de 2 vectores para apuntar hacia la misma dirección. A escalar B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Si A y B son perpendiculares, su producto escalar es 0. El producto escalar de un vector por sí mismo es justamente el cuadrado de su módulo. Siempre en movimiento. El producto vectorial de 2 vectores es un nuevo vector perpendicular al plano determinado por los vectores originales. Su módulo es el área del paralelogramo formado por los vectores originales. Su dirección se determina por la regla de la mano derecha. El producto vectorial mide la tendencia de 2 vectores a ser perpendiculares y es una de las herramientas más eficaces para describir la rotación o giro de los objetos. El álgebra vectorial utiliza 2 vectores unitarios I y J perpendiculares entre sí. Un pequeño sombrero sobre el vector significa que tiene módulo 1. El vector desde el origen hasta el punto con coordenadas X y
es la suma de dos vectores perpendiculares, un vector horizontal, XY, y un vector vertical, YJ. En el álgebra ordinaria en un espacio tridimensional se usa un tercer vector, K. K es perpendicular al plano determinado por Y y J. El vector tridimensional se escribe X por Y más Y por J más Z por K. Lo que dice una canción es una cosa y lo que hace un barco en movimiento es otra muy diferente, especialmente si va a la deriva en el mar. Recordemos, antes de la primera señal de peligro, el viento era suave, el mar estaba en calma, el día era perfecto para una diversión buena e inocente. Pero las condiciones cambian y el Irish Coffee ya no está donde debería estar ni es lo que solía ser. De nuevo, el viento en el mar es una fuerza con la que tienen que contar el capitán y la tripulación, puesto que la velocidad del viento tiene magnitud y dirección. Es una cantidad vectorial. Y lo mismo sucede con la velocidad de las corrientes. Y así ahora, yendo a la deriva con viento y agua, pero yendo rápidos a ninguna parte, estos hombres están perdidos. Hasta que finalmente se den cuenta de ello. Por supuesto, si el capitán fuera mínimamente aficionado a las matemáticas, trataría de imaginar cómo ayudar al guardacostas. Él habría determinado la posición de su barco. Quizás a unos 150 kilómetros al oeste y 124 kilómetros al sur de la base de guardacostas Alameda. Habría calculado la velocidad del viento, digamos 40 kilómetros por hora viniendo del sur. Habría calculado también que su barco era empujado a una velocidad media de unos 2 kilómetros por hora, exactamente hacia el norte. Sin embargo, cuando los hombres del Irish Coffee cayeron en la cuenta de que el capitán Duke podía ser muchas cosas, pero no matemático, no le censuraron. Si se tratara de vectores, coordenadas o cualquier otra cosa que se pueda usar para rescatarlos, el capitán no tiene lo que hace falta, a no ser que le eche una gran imaginación. Así, con su ayuda, sin decir nada de vectores ni coordenadas, velocidad del viento, probable dirección de la corriente, y utilizando un helicóptero como buena medida, las cosas se pueden poner en marcha. En la imaginación del capitán Duke, el piloto tiene suficiente fuel a una velocidad no superior a 125 kilómetros por hora para permanecer 4 horas en vuelo. Digamos que 2 horas para llegar hasta aquí y 2 para volver. Y 230 kilómetros como máximo cada recorrido. ¿Podrá llegar el helicóptero hasta el Irish Coffee? Y ciertamente es importante. ¿Podrá después volver el piloto a su base? El viento se lleva al helicóptero exactamente hacia el norte a 40 kilómetros por hora, o sea, en 2 horas 80 kilómetros hacia el norte. Así, si el piloto volara a lo largo de uno de esos vectores, terminaría fuera de su alcance. Él no volaría más lejos porque no podría contar con un viento constante que le ayudara a volver a la base. La situación no es tan mala como parece. ¿Por qué? Porque el Irish Coffee también va a la deriva hacia el norte a 2 kilómetros por hora. En 2 horas,
habrá avanzado 4 kilómetros exactamente hacia el norte, lo que le situaría al borde del radio de acción del helicóptero. Contando con la velocidad del aire, la velocidad del viento y la velocidad del barco a la deriva, el piloto puede estimar la dirección correcta y alcanzar al Iris Coffee. ¿Es eso posible incluso en la imaginación del capitán? Sí. Y la respuesta en realidad debería ser obvia. La trayectoria del helicóptero y su desplazamiento por el viento se combinan o suman como vectores. Estos cálculos tan sencillos como son serían vitales si el guardacostas norteamericano pudiera leer el pensamiento del capitán Duke. En lugar de eso, ellos marchan según un plan suyo. Se oye el eco de la tripulación del barco. Los hombres se ponen rápidamente en movimiento. De hecho, el Iris Coffee está a unos pocos kilómetros al sur de las Islas Farallón, cerca de la bahía de San Francisco y a una distancia en la que casi se oyen a gritos. Así que el capitán Duke y sus hombres pronto estarán a salvo, y antes de que su almacén de bebidas se haya vaciado, ya se encontrarán en tierra firme. Y hasta que aprendan sus lecciones de navegación, por no decir nada de vectores, ahí es donde deben estar. Hasta Copérnico, el centro de la Tierra había sido el centro del universo. De hecho, si leen bien la teoría, la misma idea de posición, ¿qué significaba? Solamente algo que estaba en relación con el centro de la Tierra. Entonces llega Copérnico y realiza una operación matemática rutinaria escribiendo las ecuaciones de las órbitas planetarias en un sistema de coordenadas diferente. El mundo nunca es otra vez el mismo. Pero eso es engañoso. Hace que suene como si lo importante fuese tener un sistema de coordenadas correcto. Y después de pensar, la conclusión que nosotros sacamos es que todos los sistemas coordenados son igualmente buenos. Copérnico dice que el origen debería estar en el Sol. Y el guardacostas dice que el origen debería estar en su estación coordinadora. Y ambos tienen igualmente razón. Podemos decirlo de un modo más profundo. La idea es que las leyes de la física son exactamente las mismas en todas partes. Las leyes de Newton actúan exactamente igual en la nebulosa de Cáncer como en Kansas City. Y porque nos lo creemos, necesitamos una forma de expresar esas leyes que funcionan igualmente bien en todos los sistemas coordenados. Y esa forma son los vectores. La misma idea de un vector es ya algo desconcertante porque tiene un tamaño y una dirección, pero no tiene un lugar. Y eso es lo que necesitamos para expresar leyes que son iguales en todos los lugares. De hecho, el próximo día estudiaremos una ecuación vectorial que yace en el corazón de la comprensión del mundo. Hasta entonces. Ok, ingenieros, buenas tardes. Bueno, pues ya regresamos nuevamente aquí al salón, aquí al aula número 24 del edificio Rosa. Y bueno, pues comentarles qué tal, qué les pareció este video, ingenieros. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su punto de vista? Si alguien nos hace favor de compartir, por favor, se lo voy a agradecer muchísimo. Sí, adelante, ingenieros, comenten 10-4, pareja. Pues como por decir de las aportaciones Afirmativo. que se hacían, profe. O sea que tanto como por decir que Hamilton hizo ciertas cosas, luego pues Maxwell tomó poquilla de ellas, luego Joshua Williams también retomó a lo de Hamilton, o sea de que tanto uno como otro estuvo agarrando poquillo de ellos, ¿no? Efectivamente, de hecho, eso que comentas, ¿cómo te llamas, ingeniero? José Luis. Es un favor de participar ahorita. Ingeniero José Luis García Morales, pues efectivamente, ¿no? Deja comentarte que lo que nos mostraron en el video, a final de cuentas, tiene que ver con la investigación.
Y la investigación de una otra manera, o forma, por llamarlo de esa forma, valga la redundancia de la palabra de esa forma, lo que se pretende es que cuando hay un tema que a ti te interesa, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Leer trabajos anteriores o lo más actual. Y de esa manera tú vas generando un acervo cultural y de conocimientos para posteriormente tú hacer una propuesta, que de hecho es lo que tú acabas de mencionar. Diferentes personajes tomaron el trabajo de uno y de otro para posteriormente decir, bueno, esta es mi aportación, eso es lo que quiero dar a conocer. Entonces, y eso es muy importante en la investigación, en cualquier área de la investigación, ya sea la parte de economía, la parte de en este caso, ingeniería industrial, en la parte de la salud, ahorita con lo que estamos viviendo con este famosísimo virus, que de otra manera hay trabajos que se están publicando constantemente e investigadores que los están analizando para posteriormente ellos hacer una propuesta al respecto, ¿no? Como surgió ahorita nueva variante, ¿debido a qué? Pues a que están constantemente viendo, observando ese virus y posteriormente cómo muta o cómo cambia y surge la nueva variante. Pero eso a las investigaciones, a los reportes que les llegan. Entonces, en la física, hasta en la actualidad, todo lo que esos personajes que acabas de mencionar y otros que obviamente por cuestiones de tiempo en el video no se mencionan, y bueno, no vamos a cansar a mencionarlos, pero muchos de ellos hicieron una aportación que, como puedes ver en el video, de manera sencilla no lo dan a conocer. Pero a un principio para ellos fue difícil, fue complicado para poder coincidir con los puntos de vista, convencer que realmente lo que ellos estaban proponiendo, pues era lo correcto, ¿no? Y sí, muchas gracias por su comentario, ingeniero José Luis García Morales. ¿Alguien más nos desea hacer algún otro comentario o una aportación? Adelante, ingenieros. Bueno, no se amontonen uno por uno, tranquilos, por favor, tomen su lugar. Bueno, profe, yo. Adelante, ingeniero Diego Leonardo Rodríguez, por favor. Pues estuvo padre y bueno, también a mí se me trabó un poquito y ahorita yo lo estaba empezando a ver, lo bajé el volumen a la computadora y pues me puse los audífonos y los conecté a mi teléfono para ir escuchando y al mismo tiempo ir haciendo el resumen al mismo tiempo y voy como a la mitad. Pero en lo que voy es pues muy interesante. Pues como ya tengo muy con usted la materia, pues sí, es retroalimentar lo que ya me había enseñado y pues aprender cosas nuevas que no en ese entonces todavía no entendía al 100% y ahorita ya me caen. Qué bueno, me da mucho gusto, ingeniero Diego Leonardo, que de otra manera, pues bueno, nos da sus comentarios, por favor. Igual si tuvieron dificultades para ver el video, bueno, la verdad a veces la señal lo entiendo que, bueno, no es muy constante, hay variaciones, entonces, bueno, tienen oportunidad de volver a reproducir el video y ya después de ahí pueden sacar su resumen, ¿no? Sí, entonces, por favorcito, considérenlo. Bueno, entonces, en relación a lo que vimos, que prácticamente es lo que vamos a comenzar a ver, entonces nos habla del tema de los vectores, ¿no? Que eso es básicamente lo que mencionó en este caso parte de esa información audiovisual que nosotros como maestros, pues bueno, de verdad nos es útil. Entonces me indican, por favor, si se alcanza a ver la letra que estoy escribiendo en el pizarrón. Si se alcanza a distinguir el color negro, ingenieros, y el tamaño de letra que está aquí en la parte superior, en este caso izquierda del pizarrón. Sí, profe. En mi caso ahora la parte derecha. Sí, profe. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces como ustedes observaron, en el video nos muestra de una otra manera un mapa, ¿sí? El mapa de California, de cierta manera. Entonces, en ese mapa aparece una cuadrícula, que de hecho la Tierra normalmente está dividida en meridianos, ¿sí? En paralelos, pero ahí se ve que está en una cuadrícula. Entonces, eso permite tomar como referencia a los sistemas de navegación, o en el caso de los sistemas, en este caso, para aviones incluso también, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esa es una referencia. Cuando vamos o partimos de la ciudad de Celaya, por ejemplo, a la ciudad de Cortázar, y luego de Cortázar pasamos a otra ciudad, que en este caso viene siendo Jaral, o de ahí llegamos a un lugar que también es muy agradable,
ahorita se ve Cañada de Caracheo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, si se fijan, estamos trazando rutas o determinados puntos, que eso nos va a permitir, en este caso, en su momento dado, ir tomando distancias, o en este caso un vector. Trazamos una distancia, una línea recta y posteriormente. Entonces, pero siempre tiene que haber una referencia. Por lo tanto, siempre va a existir un plano de referencia. Va a haber un inicio, ¿sí? Va a haber un inicio y obviamente pues va a haber también un final. ¿Ok? En este caso, si yo parto desde la ciudad de Celaya, ¿verdad? Y quiero llegar, en este caso, como les comentaba, por ejemplo, como les decía, a Cañada de Caracheo, que es una comunidad que se encuentra aquí no muy lejano a la ciudad de Celaya. Entonces, pues bueno, tengo que tomar una distancia, ¿verdad? Una referencia. Parto de un punto para llegar a otro que viene siendo este. Entonces, para ello tengo que llegar aquí, a la ciudad de Cortázar, ¿sí? En este caso aquí voy a escribir Cortázar. ¿Sí? No es, geográficamente es la misma posición que se encuentran ahorita, ¿no? Pero bueno, tiene como tal un punto de inicio, un punto de partida, y posteriormente para llegar a Cañada, pues de igual forma hay otro punto, ¿no? De tal manera que esto yo lo puedo representar a través de vectores. Y normalmente un vector, como mencionaba en parte del texto o parte del video específicamente, entonces me dice que hay una distancia, le voy a llamar en este caso A mayúscula, acompañada de una punta de flecha que viene siendo el vector, y luego viene siendo la otra parte que es B. Pero tuve que partir de un inicio o de una coordenada para posteriormente otra coordenada y así otra coordenada. De tal manera que voy uniendo esos vectores a esto que estoy haciendo para llegar a este punto final que viene siendo Cañada de Caracheo. Entonces tuve que trasladarme una distancia de un punto a otro y así sucesivamente. Entonces, esto que voy a hacer aquí, estoy haciendo lo que se le llama una suma. Perdón, aunque aquí también se me olvidó indicar que tengo que tomar esa referencia, bueno, que ya lo mencioné. Pero a ese vector A más ese vector B, a final de cuentas, los puedo sumar, ¿verdad? En este caso sería A más B, y por consecuencia voy a tener una resultante. En este caso, desde Celaya hasta Cañada de Caracheo, aquí le puedo llamar la letra R. Y en este caso, la letra R viene siendo la resultante o la magnitud de la suma del vector A más el vector, en este caso, B. Si por algún motivo, cuando yo llego a Cortázar, me dicen, oye, ¿sabes qué? Regrésate, porque tienes que llevar, se te olvidaron las cajetas, por ejemplo, que vas a entregar a tus familiares en Cañada de Caracheo. Entonces, aquí tendríamos que restarle, ¿sí? Tendríamos que hacer una resta desde Cortázar hacia Celaya, nos tenemos que regresar, por lo tanto, tendríamos que hacer una diferencia, o en este caso, de B de Cañada a Cortázar. Si en un momento no regresamos, estaríamos haciendo una diferencia de quién de esos vectores, ¿no? Pero de una otra manera, eso es lo que estaríamos indicando para poder llegar de un punto a otro, pero siempre va a existir una referencia para llegar a ese lugar. Si eso lo hacemos, bueno, en el caso de un automóvil, también lo podemos hacer con un barco, con un avión, incluso hay diferentes, en la naturaleza, hay animales que se guían a través de quién, de los campos magnéticos. Por ejemplo, un caso de ellos pueden ser los patos, otro, las mariposas monarca, en el cual a determinadas épocas del año emigran desde las tierras que se encuentran entre el territorio o los estados del Estado de México y Michoacán, e incluso en algunos lugares de Querétaro. Y ahí posteriormente migran hacia el norte de quién, de América, que viene siendo Canadá o algún otro país, y ahí posteriormente, pues bueno, se establecen y posteriormente regresan, y así están constantemente. Y así hay varios animales que en forma natural se guían a través de quién, de ciertos campos magnéticos, y posteriormente, pues bueno, llegan a esos puntos de referencia que ya los hemos identificado, y así podemos hablar de muchos ejemplos. Pero bueno, a lo que me refiero que estamos hablando en el tema específicamente de vectores. Entonces el vector, como ya me lo mencionaron, tiene una magnitud, tiene una dirección y un sentido, y se representa con una punta de flecha, ¿no? Que en este caso es un segmento de recta con una punta de flecha, el cual, ese vector, normalmente se escribe la letra T mayúscula, acompañada de una línea, de un segmento de recta que viene siendo aquí, en este caso, un pequeño vector. Esas son alguna letra, otra puede ser la letra F, dependiendo si es una tensión, una fuerza, etcétera. Pero la referencia siempre es importante tomarla en cuenta, ¿no? Ok, bueno, continuando con parte de esta información,
Entonces, existen diferentes tipos de vectores, que ese es el tema que vamos a ver ahorita. Entonces, existen algunos vectores, como por ejemplo, está el vector que se le conoce como vector ecoplanar. Esto lo voy a escribir aquí. Entonces, tenemos lo que se le conoce como, en este caso, el vector coplanar. ¿Sí se alcanza a distinguir la letra, ingenieros? ¿De vector coplanar? Ok. Entonces, el vector coplanar tiene una característica, voy a escribir la definición. Dice que en este caso, los vectores coplanares, en este caso, se caracterizan. ¿Sí se alcanza a ver la tinta de color azul, ingenieros, y la letra? Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Porque entonces se caracterizan porque, porque todas las líneas de acción, que también te voy a mencionar eso, porque todas, en este caso, las líneas de acción, ahorita lo voy a mencionar, para que nos quede claro, la línea de acción, en este caso, de los vectores, ¿sí? De los vectores que los constituyen, en este caso, que los constituyen, se encuentran en el mismo plano. Se encuentran en un mismo plano. En un mismo plano. ¿Ok? Esa es como una definición, pero lo importante es aquí identificar lo siguiente. Entonces, el vector coplanar se caracteriza porque todas las líneas de acción, y ahorita voy a hablar de eso, de esos vectores, en este caso, que los constituyen, se encuentran en un mismo plano. Y ahorita lo voy a hacer una figura, pero sí quiero hablar sobre una línea de acción. Entonces, voy a regresar aquí a esta parte por si alguien desea tomar nota de ello, o si no, ahorita les puedo tomar una captura de pantalla y se las envía al grupo de WhatsApp, para que ahí también ustedes puedan tener esta información y solamente pues pongan atención, ¿verdad? Por si tienen dificultades con la red. Bueno, entonces un vector, como ahorita lo mencionamos, que se requiere de una referencia necesariamente, bueno, pues un vector se puede mover a través de una línea de acción. Y bueno, ¿cuál es esa línea de acción? Ok, entonces la línea de acción básicamente es la siguiente. Entonces, voy a tomar como por ejemplo esta referencia, o bueno, el ejemplo que tenemos aquí del pintarrón, que en la parte de abajo, aquí, se observan lo que estoy golpeando, donde está este borrador y donde están los demás marcadores. En este caso, es una línea, ¿verdad? Entonces, este plumón de color azul, lo voy a posicionar en este punto. Entonces, este vector que está aquí, yo lo puedo mover, ¿sí? O lo puedo deslizar, como lo estoy haciendo, a través de ¿quién? De esta guía, por decirlo. De esta guía, o de esa línea, en la cual, pues, puedo transportar este marcador ¿hacia dónde? Hacia este otro extremo del pintarrón. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que hice? Si eso ahora le digo que es un vector, entonces ese vector que yo en un inicio lo puse en este instante, perdón, en esta posición del pintarrón, y posteriormente lo fui moviendo, lo fui deslizando para ponerlo en este otro punto. De esa manera también sucede con los vectores. Entonces, los vectores necesitan de una línea ¿sí? Una línea de acción que es imaginaria. En este caso no lo fue porque tenemos la base del pintarrón donde yo deslicé ese vector. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora ese vector lo dibujo en este punto, ¿no? Entonces voy a indicar aquí el vector con este color. Entonces, con este color de color azul, un segmento de recta con una punta de flecha que indica que va hacia abajo. Y le voy a llamar, que se llama ahora la letra C. Ese vector se llama C. Entonces yo voy a dibujar una línea de acción imaginaria, donde ese vector, a través de esta línea de acción, yo lo puedo mover o lo puedo posicionar. Entonces ese vector C también yo lo puedo ubicar en este punto. Es el mismo vector C. Igual manera yo lo puedo poner aquí, vector C. Incluso, bueno, no puedo dibujar, pero esa línea de acción puede seguir y llegar hasta el otro lado del planeta, ¿no? Sí, hasta otro país. ¿Por qué? Porque la línea de acción va a hacer que se pueda mover o se pueda deslizar en determinado punto. No debemos olvidar que va a haber una referencia siempre. Esa referencia
yo la puedo indicar aquí, el plano horizontal, plano vertical y el plano horizontal. De igual forma, voy a tener su referencia, el plano vertical y el plano horizontal, que es X. Y aquí también, ¿ok? El plano horizontal y el plano vertical. Entonces, ese vector se deslizó en esa línea de acción. Ahora, voy a de este otro lado. Si yo tengo un vector, que es este marcador, ¿sí? Ese mismo marcador de color rojo, yo lo puedo posicionar aquí arriba. Si se fijan, no hay como tal una línea de acción, pero es una línea, pero si nosotros usamos nuestra imaginación, entonces ese vector yo lo puedo deslizar sobre esa misma línea de acción. De igual manera, este vector yo lo puedo deslizar en esta línea de acción, que es imaginaria, pero se está moviendo. E incluso puedo hacerlo todavía más abajo, o incluso más hacia arriba. Pero siempre se está moviendo en una línea de acción que de cierta manera es imaginaria. Entonces, por consecuencia, esos vectores, que se le llama vector coplanar, se caracterizan porque esas líneas de acción de esos vectores que los constituyen se encuentran en el mismo plano. Y eso lo voy a hacer con la siguiente figura. ¿Sí está quedando claro a lo que se refiere con un vector que se desliza sobre su línea de acción? ¿Sí quedó claro, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Okay, bueno, perfecto. Ok, entonces eso es lo que se le conoce, lo que acabo de mencionar, se le conoce como un vector que se desliza a través de su línea de acción. Entonces, a eso les decía anteriormente que debo explicarlo antes de escribirlo, pero bueno, ya lo escribí, ya lo explicamos, ¿no? Incluso este vector que está aquí, que es el T o F, lo puedo mover sobre esa línea de acción imaginaria. Incluso me puedo salir fuera de la pantalla, en este caso, y luego me puedo regresar. Y luego ese vector lo puedo posicionar aquí y me puedo ir hasta el otro extremo, igual me puedo regresar, ¿ok? Pero a final de cuentas, ese vector lo estoy deslizando a través, o lo estoy moviendo a través de esa línea de acción imaginaria, ¿no? Entonces, así es como comenzó parte de ese conocimiento, que es de hecho ya hace de muchos años, pero bueno, así comenzó parte de esto. Ok, bueno, entonces ya hablamos del vector desliza, que se puede deslizar a través de esa línea de acción. Entonces, los vectores coplanares, para hacer una imagen, entonces, les comento que siempre tenemos que tener una referencia. Siempre, siempre, siempre. Y esa referencia va a ser el plano horizontal y el plano vertical. O sea, el eje de las X, el eje de las Y, que se le conoce como plano cartesiano. Este plano está representado en 2 dimensiones, o en 2D. En este caso, porque tiene dos, el plano cartesiano es X y es Y. También tenemos un plano en 3D, que viene siendo el plano, en este caso, que tiene los ejes, el eje de las X, el eje de las Y, y otro eje que también se le llama el eje de las Z. Entonces, ya ahí tenemos 3 dimensiones. Incluso existen 4 dimensiones y también 5 dimensiones. Esto lo menciono porque en la película de Interestelar, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verla, ahí se ve que en este caso el astronauta o el personaje principal, de hecho cuando ingresa a un espacio donde prácticamente se ven 5 dimensiones, ¿no? Donde él se da a comunicar con su hija a través de moviendo los libros, ¿verdad? Ciertas cosas que él hace, ¿para qué? Para llamar la atención de quién, de la persona que se encuentra del otro lado de esa dimensión. Entonces aquí tenemos el caso de 3 dimensiones, les digo, existen 4 y existen 5 dimensiones. Pero bueno, en este caso nosotros, para el caso de este curso, vamos a trabajar en ello. Entonces, en relación a esos vectores, entonces nos dice, como ya lo mencioné, se caracteriza porque las líneas de acción de esos vectores que constituyen se encuentran en el mismo plano. Entonces, la imagen nos quedaría de esta forma. Entonces, aquí tengo el vector V subíndice, B subíndice 1, que viene siendo este. Tengo aquí también el otro vector, es V subíndice 2, aquí con su punta D. En algunos libros le llaman gorrito, ¿verdad? Como ya lo vimos ahorita en el video, y la otra opción es B subíndice 3. Entonces, tenemos esos vectores que sus líneas de acción, que se caracterizan porque todas las líneas de acción de los vectores que los constituyen se encuentran en ese mismo plano cartesiano que tenemos ahí, ¿no? Luego existen los vectores concurrentes, que también es otro de los vectores. Hay muchísimos más, pero solamente voy a tocar algunos de esos, ¿no? Entonces tenemos ahora lo que es el vector concurrente. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Vector concurrente. ¿Okay? Ninguna, profe. Todo bien, profe. Ok.
Entonces, el vector concurrente, de una u otra manera, se caracteriza por lo siguiente. Voy a escribir un pequeño texto como parte de la información. Dice que si las líneas, en este caso, si las líneas de acción, me indican si se alcanza a ver la letra, ingenieros, por favor, el tamaño de la letra y el color, se los voy a agradecer. Sí, profe, se ve bien. Ok. Profe, se ve bien. Ok, gracias. Abrí la puerta para que entrara un poquito de mayor cantidad de luz. Entonces, nos dice la definición, si las líneas de acción de dos, o en este caso, o más, ¿sí? De dos o más vectores, ¿sí? De dos o más vectores, en este caso, concurren, ¿sí? Concurren en un punto. Y me equivoqué. Yo escribí otra letra, en un punto, y concurren en un punto, coma, de. En este caso, decimos que los vectores son concurrentes. Son concurrentes. ¿Ok? Y eso lo podemos representar a través de una figura, que es algo parecido a los vectores coplanares. Básicamente tiene mucha relación en eso, ¿no? Aún los vectores coplanares tiene que ver con las líneas de acción, de cierta manera que constituyen esos vectores, que hacen que se encuentren en ese plano. El mismo plano, aquí escribí plana, mismo plano. Y en el caso de los vectores concurrentes, dice que si las líneas de acción de dos o más vectores concurren en un punto, decimos que esos vectores son, en este caso, concurrentes. Y aquí voy a escribir una pequeña imagen, no como la anterior. Voy a borrar esta de 3D, eso más adelante se lo vamos a explicar con más calma, pero por cuestiones de espacio, de escribir la figura de los vectores concurrentes, entonces la voy a escribir aquí, la voy a dibujar aquí. Voy a escribirla de color azul, de esta forma, aquí el plano, siempre la referencia, como les comento, siempre es importante, nuestra referencia, porque más adelante vamos a tener que utilizar los ángulos, y en este caso se observa, aquí, tanto cada uno, en este caso el plano cartesiano, básicamente forma un ángulo de 90 grados. Entonces aquí, aunque no lo mencioné, pero el plano cartesiano, el plano X y Y forma un ángulo de 90 grados, pero ya este ángulo, en este caso el vector V subíndice 1, es este, ya tiene un determinado ángulo que le puedo llamar, en este caso beta. En el caso del vector V subíndice 2, ya tiene otro ángulo, que en este caso puede ser, en este caso teta, y el vector V subíndice 3, que tiene un ángulo que le vamos a llamar, en este caso, épsilon, ¿no? Normalmente los ángulos de esos vectores se utilizan las letras del alfabeto griego. Bueno, entonces regresando a ese vector concurrente, nos quedaría la representación de esos vectores de la siguiente manera, o sea que concurren, ¿verdad? Concurren en ese mismo punto. Entonces podemos tener, en este caso, aquí un vector que es, le voy a llamar ahora F, subíndice 2, con su flecha en la parte superior. Tenemos otro vector, bueno, voy a llamarlo F subíndice 1 para llevar un orden, luego F subíndice 2, posteriormente tenemos aquí otro vector, en este caso F subíndice 3, y luego tenemos uno que se muestra sobre el plano horizontal, que es F subíndice 4, y por último, otro que se está referido en el plano vertical, pero negativo, que viene siendo F subíndice 5. Bueno, no llevé un orden, ¿no? Pero esa sería la manera en la cual tendríamos esos vectores. Si las líneas de acción de dos o más vectores concurren en un punto, decimos que son vectores concurrentes, que prácticamente se relaciona un tanto con el vector coplanar, ¿no? Existen otros vectores como los vectores paralelos, en este caso al plano, por ejemplo, aunque en su momento no lo vamos a indicarlo ya en la práctica, puedo indicar que este vector, ahora le voy a llamar que sea A subíndice 1, es paralelo al vector F3. ¿Sí? Ahí lo podemos observar, ¿no? Y así, en este caso, puedo tener otro vector aquí, que sea ahora AB, en este caso B, que es paralelo al vector F4, ¿no? Hay vectores también que son paralelos, ahí como lo podemos ver. Pues básicamente por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Hay más casos de vectores, pero solamente quiero mencionar algunos de ellos, ¿no? Ok,
porque sí nos llevaríamos mucho más tiempo en ello, ¿no? Pero bueno, simplemente es dar un pequeño repaso de manera muy general de lo que se refiere a ese tipo de vectores. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario que quieran realizar? ¿Sí? ¿Desean que le tome captura de pantalla, ingenieros, para que la puedan tener esta en sus notas como parte de su portafolio? Si no se ve la señal, ustedes me indican, ingenieros. Sí, profe, ¿Sí me gracias. escuchan? Ok, entonces física, ¿cómo le llamamos al grupo, ingenieros? ¿O sí hicimos un grupo de WhatsApp? ¿Sí, verdad? ¿No, profe? Sí, profe, creo que sí. Sí. A ver, mándeme un mensajito porque no lo encuentro aquí el grupo, por favor. Ok, si son tan amables. Alguien mande un mensajito. Yo ahorita les comparto la imagen, por favor. Sí, porque no lo encuentro, fíjense. Tengo, ok, ya me llegó. No, ese es otro. No, profe, creo que no hicimos ¿No grupo. tenemos grupo? ¿No hicimos grupo? Ah, ok. Bueno, si alguien nos hace favor, que nos indique un grupo, por favor, y a través aquí del chat nos pase el vínculo para tener esta información, ¿no? Y poderles compartir la imagen por si en un momento dado falla, en este caso, el internet, la señal, entonces poderles mandarle una copia de esto, ¿no? ¿Sí? ¿Quién nos hace favor de generar ese grupo, ingenieros? ¿Quién dijo yo? Y ya todos entran a través del vínculo que nos comparta a través de aquí del chat de mí, por favor. Bueno, les comparto mi número. Creo que se los había compartido anteriormente, ¿no? Si gusta, ahorita lo hago, profe, y lo comparto aquí en el Por texto. favor. Sí, por favor. Sí, ingeniero Daniel Ábalos Mendiola, se lo voy a agradecer. Ya les compartí mi número. 461, aquí está. 151-7755. Ese es mi número por si alguien desea mandarme, bueno, agregar al grupo y con todo gusto. Ahí estamos en comunicación. Así me decía un compañero, ¿no? Bueno, déjenme tomar la imagen, o si alguien ya pudo hacer captura de pantalla, pues de igual manera, háganlo para que forme parte de su acervo, ¿no? De todos modos, yo le voy a tomar aquí una imagen, y en su momento, cuando tengamos el grupo, les comparto la información para que ustedes la puedan visualizar. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Salió bien la imagen? Creo que sí. Sí, está muy clarita. Bueno, entonces ahí está la imagen por sí. Y ahorita me dicen para compartirla a través del grupo. ¿Vale? Entonces si son, bueno. ¿Alguna pregunta, ingeniero, respecto a este tema que estamos viendo en este momento? Hasta el momento no, profe. Ok. Bueno, entonces voy a borrar parte de esta información, y en un momento más se les comparto a través del grupo de WhatsApp. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar parte de esta información y ahorita continuamos con algunos métodos que de una u otra manera tienen que ver con parte de los vectores, ¿no? Entonces voy a borrar esta información. ¿Vale? A ver, permítame tantito, ¿eh? Creo que quiero ver unas cosas. Permítame tantito, ingenieros. Sí. Ok, ¿me escuchan, ingenieros? ¿Todo bien? Ok, ya veo que aquí el ingeniero... Ok, gracias, ingeniero Carlos. Bueno, el ingeniero Daniel, Luis Daniel Ábalos ya nos compartió la liga para podernos, en este caso, perdón, disculpen, tomar aire.
y no era tan rápido, que nos podamos unir ahí al grupo, por favor, y de esa manera podamos compartir, pues, información importante respecto a ello. Bueno, ya para continuando con parte de la información, entonces les hago el siguiente comentario. Entonces ya vimos que existen diferentes tipos de vectores, vimos que ese vector se puede mover a través de una línea de acción que es imaginaria como tal, y algunos tipos de vectores como el coplanar, el concurrente y los paralelos, ¿no? Pero para representar esos vectores existen diferentes métodos, y uno de ellos se le conoce como el método gráfico del triángulo, ¿sí? Existe otro que es el método del paralelogramo, y bueno, pues vamos a verlos de manera así muy general, ¿no? Entonces, en este caso, el método del triángulo, que también tiene que ver con parte del método gráfico, método del triángulo, ¿sí? Entonces, el método del triángulo, básicamente, pues como dice la palabra, como dice ahí, es un triángulo en pocas palabras. Pero para eso, tenemos que basarnos en una referencia. Recuerden, siempre las referencias siempre son importantes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en un momento dado, van a trabajar en una empresa en la cual les dicen, y bueno, sobre todo como ingenieros industriales, que algún día tienen la posibilidad de llegar al departamento de ingeniería, pues es un departamento bastante interesante, en mi caso muy personal, entonces en el cual ustedes necesitan conocer, sobre todo si están hablando de piezas para una empresa, ya sea piezas mecánicas, plásticas, o el diseño de nuevos productos, pues deben de conocer los planos, y los planos de una u otra manera tienen una referencia, siempre van a indicar una referencia que es un plano XY o un plano en tres dimensiones o en 4, dependiendo, pero siempre tienen que tener incluso una escala. En la parte inferior de los planos aparece la escala, o en los mapas de 0 a 10, pero vienen siendo ¿qué? Metros, centímetros, milímetros, ¿sí? Y hay una cierta tolerancia. Entonces, para ello es importante, siempre como les comento, y en esta materia, siempre voy a hablar de un plano de referencia. Eso donde quiera que nos ubiquemos siempre es importante, ¿no? Entonces, el método del triángulo, como lo menciona, pues necesita de dos, ¿qué? Pues de dos vectores o incluso de 3. Entonces, voy a partir de este punto de referencia, en el cual voy a trazar un vector, que es este, recordando que un vector es un segmento de recta, con el cual tiene una punta de flecha. Y a este vector, pues le voy a llamar el vector, en este caso, vamos a llamarle f subíndice 1, ¿no? Así. Y posteriormente voy a trazar otro vector, en este caso aquí, que le voy a llamar ahora f subíndice 2. Y lo voy a trazar con su vector, pequeño vector en la parte superior, ¿no? Entonces ya tengo estos dos vectores. De tal manera que el método del triángulo, aquí no he formado un triángulo, pero lo voy a formar, ¿no? ¿Sí? Entonces lo voy a hacer de este lado, para que se observe de una manera más, de mayor tamaño, ¿no? Eso es lo que quiero darles a entender. Porque aquí siento que la imagen está muy pequeña. Bueno, entonces voy a trazar esos dos mismos vectores en este plano, pero de una manera más amplia, más grande. Entonces voy a trazar aquí lo que es el vector f subíndice 2, y posteriormente el vector f subíndice 1, que no a la misma escala, pero me va a quedar algo así. Déjenme hacer otra, con una cierta inclinación, ¿sí? Entonces que me quede algo así. ¿Ok? A ver, voy a hacerlo más abajo. Más abajito aquí. Ese es el vector, en este caso f subíndice 1. Y aquí tenemos el vector f subíndice 2. No igual, ¿verdad? Que la imagen anterior, pero ahí está el triángulo. Tenemos una referencia, que es este punto de partida, ¿no? Aquí está. Aquí está nuestra referencia, un tanto chueca, no muy recta que digamos, pero aquí está nuestra referencia. ¿Vale? El plano horizontal, vertical, perdón, y el plano horizontal, o sea, eje de las X y el eje de las Y. Como pueden observar, entonces, aquí todavía no está formado un triángulo. Entonces, lo que puedo hacer es que este vector F2 lo puedo mover a través del vector F subíndice 1. Y el vector F subíndice 1 lo puedo mover en relación al vector F subíndice 2. O la otra opción es la siguiente. En este caso, ¿qué es? Esta misma referencia, aunque no es muy exacta, que digamos, entonces aquí voy a trazar un pequeño ángulo. Entonces, normalmente los ángulos se trazan del plano de referencia, que es el plano horizontal,
en contra de las manecillas del reloj. De esa manera se consideran los ángulos positivos. Cuando son en contra de ese sentido de las manecillas del reloj, se le consideran ángulos negativos. Entonces, este vector f subíndice 1, en este caso, como pueden observar, yo puedo trazar una referencia en este plano y en este otro. De tal manera que este vector, este f subíndice 1, voy a tomar una referencia aquí. Una referencia en la punta de flecha, donde termina la punta de flecha de ese vector f subíndice 2, y de igual manera puedo trazar otro plano en la punta de flecha donde termina el vector f subíndice 1. Entonces mi plano horizontal y mi plano vertical, mi plano horizontal y mi plano vertical. Entonces, si yo estoy tomando un determinado ángulo en el plano horizontal con respecto al el vector f subíndice 1, lo mismo lo tengo que hacer de este lado. Si aquí vale 5 grados, también aquí lo voy a trazar con un ángulo de 5 grados. Aquí tendríamos que utilizar ya un transportador, perdón, es un compás, no un transportador, y una regla, ¿no? Para que todo sea de una manera más exacta, pero bueno, aquí lo estoy haciendo de manera tentativa. Entonces, este vector, en este caso F1, tiene una determinada inclinación. Bueno, la voy a indicar aquí. Entonces, o ese vector me lo llevo sobre este plano y lo trazo desde el origen, porque aquí parte en una referencia igual a 0. De igual manera, aquí parte con una referencia igual a 0. Entonces me lo llevo y lo puedo trazar. Sería así, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me quedaría algo así. 1, 2, 3. Me quedaría algo así, ¿no? Entonces ahora, este mismo vector f subíndice 1, el que se encuentra en ese punto. ¿Ok? Ahí lo tengo representado. Y luego, en el caso del vector f subíndice 2, de igual manera, voy a considerar lo mismo. Voy a tomar una referencia de este plano horizontal, ¿hacia dónde? ¿Hasta quién? Hasta el vector f2. Ese es su ángulo. No lo conozco en este momento, pero bueno, estoy suponiendo que tiene un determinado ángulo, que es lo mismo que yo voy a hacer aquí. Entonces, algo parecido lo voy a trazar aquí. Entonces, en esta referencia, recordando que es la misma referencia que está aquí, X y Y, lo voy a trazar para unirlo con este punto. Aunque aquí me quedó un poquito, no tanto a la misma altura, pero me va a quedar algo así, ¿no? ¿Ok? Algo así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí. Algo así, ¿no? Aquí por cuestiones de cálculos y la imagen, pues bueno, no fue muy exacta que digamos. Entonces aquí lo voy a unir algo así, ¿no? Entonces aquí se une tanto el vector F1 como el vector F subíndice 2. Profe, ¿y siempre se unen? Mándeme. ¿Siempre se unen? Bueno, en este caso sí. Para lo que estamos planteando, en este caso sí se van a unir. De esta manera, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo, en este caso, sí, contestando su pregunta, efectivamente sí se van a unir. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? No, profe. Ok, entonces aquí lo que estoy... Ok, muchas gracias. Lo que estoy haciendo en este momento se le conoce como paralelogramo, aunque voy a formar un triángulo, y eso cómo lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces, hace ratito puse una imagen en donde salía un coche desde la ciudad de Celaya, llegaba a la ciudad de Cortázar y posteriormente llegaba a Cañada de Caracheo. Y hice, en este caso, dos vectores que a su vez posteriormente los uní con una línea recta que prácticamente era la suma de ese vector A más ese vector B. Aquí sucede lo mismo. Parte de una referencia que es el origen y llegan a un punto donde concurren básicamente esos vectores, esos dos vectores. De tal manera que yo puedo hacer la suma, como lo hicimos hace ratito, que la resultante, o R, va a ser la suma del vector F1 más el vector F subíndice 2. ¿Okay? Entonces voy a unir desde el origen hacia donde terminan y se unen esos dos vectores y voy a obtener un vector que se llama R, que es la resultante. Entonces, si se fijan, aquí ya a través de esta figura, a un principio se le conoce también como el método, ¿sí? Método del paralelogramo. Paralelogramo. Y en este caso. Y también utilizamos lo que es el método del triángulo. Y si observan, aquí tengo un triángulo y aquí tengo otro triángulo. Entonces, si tomo primero del origen, me voy a través del camino de F1 y luego F2, y esos puntos los uno con la letra R, o en este caso con el vector R,
que es mi resultante, aquí formé un triángulo. El otro camino es, en este caso, F2, F1 y la resultante y formo otro triángulo. Incluso aquí le puedo dar letras, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, que también así en los libros de texto normalmente lo llegan a indicar a través de punto, ¿no? Entonces, ese es el punto A, este viene siendo el punto B, ese es el punto C y este viene siendo el punto D. Entonces, podemos formar esos triángulos a través de esta figura, así como que es un triángulo. Entonces, puede ser el A, el punto B y el punto C. El otro triángulo, déjenme escribir aquí bien la letra C. Me queda la letra C, así. Y el otro triángulo, ¿sí? El otro triángulo está constituido o está formado por ¿quién? Por las letras, en este caso que es A, o por los puntos A, D y C. A, D, C, así. A, D y C, y bueno, regresaría a A, ¿no? Regresaría a A para formar ese triángulo. Aquí me faltó la letra. Entonces, de esa manera estoy formando esos triángulos. Entonces, puedo resolverlo, este ejercicio, a través del método del triángulo o a través del método del paralelogramo. Y aquí lo podemos observar, ¿no? Ahí está ese caso. Y para ello, vamos a utilizar diferentes leyes, la ley de los senos o la ley de los cosenos. También existe otra solución que se conoce como las componentes rectangulares de una fuerza o a través de una fuerza obtener sus componentes rectangulares, que son dos métodos que vamos a ver en la siguiente sesión. Pero por el momento vamos a terminar hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, que deseen realizar con respecto a estos métodos? No, profe, todo muy claro. Ok, bueno, le voy a tomar igual imagen para, por un momento dado, si ya está el grupo. Ok, ya se están agregando al grupo, me parece que excelente. Entonces déjenme compartirles la primera imagen, que fue lo que vimos hace ratito, y ahorita la que acabamos relacionada a lo que presentamos en este momento, para que lo tengan ahí, ¿no? Esta información ya es conocida, ¿no? Por si gustan igual revisar algún libro, revisar algún video, algún tutorial, pueden encontrar esta información que aparece. Ya les compartí las imágenes. Ustedes me dicen, ¿eh? Los que ya se agregaron, espero que ya puedan ver la imagen. Sí, profe, ya. ¿Sale? Ya veo que se están agregando varios de ustedes. Pues bueno, prácticamente hasta aquí dejaríamos la clase el día de hoy. Entonces, si hay algún comentario, por favor, comenten, hagan favor de saber, de hacérmelo llegar. Y también, por favor, recuerden que hay que subir un video relacionado un resumen del video que vimos hace ratito en relación a los vectores, ¿no? Sí, entonces, más o menos es algo relacionado a lo que hemos visto, pero bueno, claro, con otros medios, ¿no? Él fue prácticamente los medios audiovisuales, muchas imágenes, y bueno, varias recreaciones, ¿verdad?, de ciertos espacios, como fueron la embarcación y luego el mar, en este caso, los helicópteros, la marina, ¿no?, que de otra manera pues da apoyo para el rescate de las personas. Pero bueno, nosotros con los medios que tenemos, pues bueno, hacemos una pequeña representación también de otros conocimientos que nos van a servir de utilidad para ir resolviendo varios ejercicios, como es el método del triángulo, el método del paralelogramo, y vamos a utilizar otras leyes para resolver ejercicios pues de este tipo, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros? Yo, profesor. Adelante, ingeniero Edgar. Alberto. Ok, el video que nos acaba de comentar, las indicaciones están en la plataforma, ¿verdad? Sí, de hecho ahí les comenté, les hice mención, básicamente dice realizar, bueno, el título se llama segundo video del tema de vectores y dice realizar un resumen del video de universo mecánico titulado vectores. Me faltaron tal vez algunas instrucciones como subir su archivo en formato PDF, pero bueno, ya hice el comentario de ello, pero están algunas de las instrucciones, efectivamente, ingeniero. ¿Vale? Ah, excelente. Muchísimas gracias, profesor. No, hombre, al contrario, ustedes, muchas gracias. No está la liga del video, quede claro, ¿no? No está la liga. Lo que hice fue compartirla a través de aquí del chat, pero en un momento la puedo cargar ahí al chat
Déjenme ver si me permite copiar vínculo. Y ya lo puedo cargar aquí a la liga. Déjenme ver si lo puedo hacer. Acá. Y vamos a, así, mire, aquí está, agregar vínculo. Ok, sí, ya lo estoy haciendo. Bueno, ya lo hice. Ya agregué el vínculo ahí a ese es el segundo video, o la segunda actividad que tienen que hacer. Ya agregué el vínculo por si alguien desea, déjenme lo guardo, por si alguien desea, no lo puede ver, no lo pudo, o tuvo dificultades para verlo en este momento, bueno, hay otra oportunidad para que lo puedan ver y ahí sacar su respectivo resumen de este tema de vectores. ¿Ok? ¿Listo, ingeniero? ¿Está su pregunta contestada? Ingeniero Edgar. ¿Algún Sí, comentario? profesor. Ok, No, perfecto. todo bien explicado y pues Bueno. ahorita me voy a poner a hacer la tarea. Gracias. No, pues adelante, tienen tiempo para hacerla. Creo que la puse, la fecha tentativa es el 4 de septiembre, entonces tienen tiempo, ¿vale? Para poder hacer su resumen. Y bueno, entonces si no hay ningún otro comentario, ingenieros, pues bueno, me paso a retirar. Que tengan bonita tarde, igual si no han comido, pues buen provecho, por favor, no se malpasen. Y bueno, estamos en contacto para la siguiente sesión, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, profe. Adiós, profesor. Adiós, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Les comparto todos los poderes. Ahí les van los poderes, se les comparto, ingenieros. Cuídense mucho. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Hasta luego, bye. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, bye.